Entonces, ahorita vamos a comenzar. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a platicar el día de hoy a continuar más bien sobre el tema de la ineficacia del negocio jurídico bilateral. Ya habíamos platicado de dos figuras, la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad. Entonces, ahorita vamos a platicar sobre la tercera de las figuras de la ineficacia jurídica del negocio jurídico, legal. Y vamos a abordar las dos figuras de la ineficacia del negocio jurídico voluntario. Entonces, veamos lo que es la rescisión, compañeros. La rescisión es esta figura en la cual existe un contrato válidamente celebrado pendiente de cumplimiento, pues es decir, pendiente de que se cumpla, y que las partes toman la decisión de celebrar un nuevo contrato para dejar sin efecto o dejarlo ineficaz, hacerlo ineficaz, por una causa que la misma ley puede establecer. Los requisitos para que se presente o se pueda constituir la rescisión son los siguientes. Primero, que exista un contrato válidamente celebrado. O sea, es decir, el contrato tiene que ser válido. Se requiere que el contrato esté pendiente de cumplimiento, ya sea por los dos contratantes o por uno de ellos. Y tercero, se requiere que la ineficacia del contrato surja por consentimiento de las partes o por una de las causas que la misma ley establece, pero básicamente por consentimiento de las partes. Veamos el artículo 1579, por favor, compañeros. El artículo 1579 establece: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los que establece este código. El artículo 1583. El Código Civil establece lo siguiente: verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse el contrato. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Entonces, básicamente quiere decir que todo vuelve al estado en el que se encontraba antes de que la rescisión comenzara a operar, antes de que se celebrara el contrato. Lo llamativo e interesante de esta figura, compañeros, es que el contrato está celebrado de una manera válida. O sea, si el contrato no se rescinde, el contrato va a continuar surtiendo todos sus efectos porque está válidamente celebrado. O sea, tiene que generarse otro contrato. Eso es lo interesante. Otro contrato que deje sin efecto a lo anterior, ¿verdad? Y tiene que tener los mismos requisitos de forma y de fondo que se utilizaron en el primer contrato. Es decir, si un contrato se celebró en escritura pública, la rescisión deberá ir contenida también en escritura pública. Cuando la rescisión es por uno de los motivos que señala la ley, ahí ya interviene un juez, ¿verdad? Y el juez, mediante un fallo, rescindirá el contrato. Pero lo interesante aquí es que también lo pueden hacer
los contratantes. Veamos el artículo 1584, por favor, compañeros. Dice: en la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos ni intereses si no lo hubieran convenido expresamente. Eso quiere decir que no se pueden solicitar en determinado momento ni daños ni perjuicios, compañeros, ni frutos ni nada. Simplemente se rescinde el contrato, a menos que ellos lo hagan constar dentro del contrato y digan, bueno, sí, vamos a rescindirlo. Entonces, a menos que así sea, entonces sí. Veamos la siguiente diapositiva. Diferencias entre la rescisión y la nulidad. Ya habíamos hablado de la nulidad. La diferencia esencial, hay varias, pero la esencial es que la nulidad se produce porque hay un defecto originario. Es decir, por un defecto, una situación que tenga desde su origen el contrato, entonces se podrá plantear la nulidad. Mientras que la rescisión del contrato, no. La rescisión del contrato, el contrato es válido. El contrato está válidamente celebrado, no tiene ningún defecto. El contrato sí nace a la vida jurídica, a diferencia que en la nulidad. Entonces, la causa de la rescisión viene después de que se celebró el contrato. Los efectos de la nulidad y la anulabilidad, los efectos que tiene la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad, son los mismos que va a tener la rescisión. Es decir, todo va a volver al estado en que se encontraba antes de celebrar el contrato. Luego, hay una restitución de las cosas que se hayan recibido, ¿verdad? Como consecuencia del contrato, se van a devolver los bienes que se recibieron o pagarán los servicios que se otorgaron. Entonces, cuando la rescisión es por mutuo acuerdo, las partes no tienen derecho a reclamarse frutos, que era lo que dice el artículo 1584, a menos que lo convengan expresamente. Ahora, por favor, compañeros, en su código, subrayen este artículo, en 1585, es un artículo importante. La rescisión es una figura que se presenta con mucha asiduidad, es decir, usualmente se presenta, se va presentando y presentando. Es decir, las posibilidades de que nos encontremos con esta figura son muchas. Entonces es de tener siempre en consideración el artículo 1585. El artículo 1585 establece: la acción para pedir la rescisión dura 1 año contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales, pero de lo contrario es en 1 año. ¿Qué pasa si prescribe? Ya no se puede rescindir. Aunque las partes estén de acuerdo, ya no se puede rescindir. Entonces, este plazo de tiempo es conveniente tenerlo siempre presente, compañeros, ya que es una figura que se utiliza muy frecuentemente. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Ahora aquí entramos ya a la ineficacia voluntaria. Ya nosotros ahorita agotamos la última figura de la ineficacia legal. La ineficacia voluntaria está integrada por 2 figuras, compañeros: la resolución y la revocatoria. La resolución es aquella figura en la cual se declara ineficaz un contrato. Se declara ineficaz un contrato porque se cumple una condición resolutoria, tácita o expresa.
Pero, ¿qué es una condición resolutoria? Primero veamos qué es una condición. Condición es todo acontecimiento futuro incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de derechos y obligaciones. Eso es la condición. Es todo acontecimiento futuro incierto. Veamos ahora cuáles son los tipos de condiciones que existen, compañeros. Está la condición suspensiva y la condición resolutoria. La condición suspensiva es en la cual el derecho nace hasta el momento que la condición se cumple. Mientras tanto se encuentra suspendido. Les pongo un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Resulta que un padre le dice a su hijo, bueno, si ganas derecho civil 4,90 puntos, yo te pago 500 quetzales. Pasa todo el semestre, entonces ese derecho está suspendido. No le van a pagar los 500 quetzales hasta que él gane derecho civil 4,90 puntos. Puede ser que lo gane, pero con menos de 90 puntos, entonces no se cumple con la condición. Es un acontecimiento futuro incierto. Entonces el derecho ahí está suspendido. Al momento de cumplirse la condición, el derecho nace. Saca 95, bueno, entonces, por favor, págueme los 500 quetzales. Ahora tenemos la condición resolutoria, compañeros. La condición resolutoria es cuando el derecho termina cuando la condición se cumple. Es decir, el derecho se encuentra vigente, no está suspendido. Les pongo otro ejemplo. El mismo padre de familia le dice a su hijo, bueno, cuando estás estudiando para el examen técnico profesional, para el privado, entonces como estás estudiando para el examen técnico profesional, te voy a pagar 500 quetzales al mes hasta que ganes el examen técnico profesional, el privado. Entonces le va a estar pagando 500 quetzales al mes. Ahí el derecho está vigente. Pero al momento que se cumple la condición, gané el privado. Entonces ya no le va a pagar. Eso quiere decir que el derecho termina cuando la condición se cumple. Entonces el derecho está terminando cuando la condición se cumplió, la condición resolutoria. Entonces, ¿qué es la resolución? La resolución es aquella figura por medio del cual un contrato se convierte ineficaz, derivado del cumplimiento de una condición resolutoria, un acontecimiento futuro incierto, donde se cumplió con la condición. Entonces ahí el derecho había nacido, está vigente, pero se termina al momento que la condición se cumple. Veamos la siguiente diapositiva. La condición resolutoria tiene dos tipos. Existen dos tipos de condición resolutoria. Está la condición resolutoria tácita y la condición resolutoria expresa. Veamos el artículo 1535. El artículo 1535 establece lo siguiente. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria, y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. La condición resolutoria, compañeros, tácita,
se presenta cuando el cumplimiento o el perfeccionamiento de un contrato no puede realizarse porque hay algún problema en relación, existe algún problema en relación al cumplimiento esencial del contrato. Les pongo un ejemplo. Resulta que se está suscitando la venta de una casa. Yo estoy vendiendo mi casa y tengo un comprador. Y el comprador me dice, bueno, yo le voy a pagar. Entonces celebramos el contrato, yo entrego la casa, pero él no me paga. Entonces, eso está implícito en todo contrato bilateral. Si yo estoy contrayendo algunas obligaciones y también gozando algunos derechos, también la otra parte tiene que tener obligaciones. Entonces, en este caso, una de las partes no está cumpliendo con la prestación, que era pagar el precio. O puede ser que yo no entregue la casa, pero sí reciba el pago. Entonces, uno de los dos está incumpliendo. Lo interesante de este asunto es que, es cierto, uno de los dos incumplió, por eso se tiene por resuelto el contrato. Así dice la mayoría de artículos en nuestra legislación. Se tiene por resuelto el contrato. Se resolvió, quiere decir, se quedó sin efecto. Quedó sin efecto. Entonces, cuando se dice quedó sin efecto, quiere decir que el contrato se volvió ineficaz. Lo interesante de la condición resolutoria tácita es que, bueno, se tiene por sobreentendido que no se cumplió, pero no solo es eso, no solo se tiene por sobreentendido que no se cumplió, sino que el problema está en que debe de ser declarado por un juez. Realmente no es un problema, sino es una forma de una situación de seguridad. Entonces aquí es un juez el que tiene que declarar que la condición resolutoria tácita se dio, se otorgó. Veamos el artículo 1582. Por favor. Dice, la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita o tácita debe ser declarada judicialmente. El caso de la condición resolutoria expresa no es así. El caso de la condición resolutoria expresa, no, ahí son las partes las que consignan una condición. Podrían poner dentro del contrato, bueno, si en 3 meses usted no me paga, el contrato se tendrá por resuelto, es decir, el contrato quedará ineficaz y las cosas volverán al estado inicial. Esa es una condición resolutoria expresa porque va dentro del contrato, expresamente consignada. Ahí la escribieron, la consignaron las personas. Es eso a lo que se refiere la condición resolutoria expresa. Veamos el artículo 1581. El artículo 1581 establece la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. Recordemos lo de pacta sunt servanda. Lo pactado entre las partes obliga, lo pactado entre las partes es ley. Entonces, eso quiere decir que si las partes consignaron dentro del contrato una condición, esa condición debe cumplirse por ley. Efectos de la resolución. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Miremos el artículo 1583. Dice,
Verificado, declarada la rescisión o resolución del contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Y el artículo 1586 que nos refiere a otros artículos. Esta situación en la cual yo les consigno los artículos es para que ustedes también los vayan marcando en su código, compañeros. Hay una, precisamente ahorita que mencionamos el examen técnico profesional o privado, hay una fase en la cual se examina el manejo del código. Eso también es una situación que debe de considerarse. Entonces, mientras uno va marcando su código, pues después le es un poquito más fácil ubicarse en el código, ubicar las instituciones y las distintas figuras. Bueno, veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Perdón, todavía tenemos una parte aquí en esta diapositiva, que es la revocación. Aquí inicia la última figura de la ineficacia del negocio jurídico bilateral voluntario. ¿Cuál es la revocación? La revocación es cuando el acreedor, compañeros, deja sin efecto a través de una figura que se llama revocación los negocios fraudulentos del deudor para que los bienes regresen nuevamente a él y puedan hacerle pago al acreedor. Entonces, nosotros habíamos visto ya una figura hace algunos días, la simulación de que se simulaba un negocio jurídico para evitar que otra persona en determinado momento pudiera disponer de ese bien para hacerse de pago. Supongamos yo solicito un crédito. Entonces tengo mi bien que voy a otorgar, que va a ser mi casa, que otorgo en garantía. La hipoteco. Pero aún así hipotecada la hipoteco en abril. Ya para mayo la estoy vendiendo para que no me la quiten por el pago. Entonces ahí la acción revocatoria lo que hace es que me quita a mí declara ineficaz ese negocio que se celebró y las cosas vuelven a la situación inicial antes de que se celebrara el contrato. Entonces yo vuelvo a ser nuevamente el propietario. Entonces ahí el acreedor ya llega conmigo y me quita el bien, se hace de pago con el bien. Esta es una acción que se inició, compañeros, en la antigua Roma, en la época pretoriana. Entonces hay un pretor, el pretor Paulo, que fue quien la inició. Inicialmente era una acción de tipo penal, pero evolucionó y se convirtió hasta nuestros días y se transformó con el paso del tiempo, ¿verdad?, en una acción civil. Entonces es básicamente aquella acción que vuelve ineficaz un contrato con el ánimo de un contrato con el ánimo de que el acreedor se haga de pago en virtud de que ese negocio que se está declarando ineficaz se celebró con el ánimo de defraudar al acreedor. Entonces, para no pagarle. Entonces, esa es la revocatoria. El artículo 1290, veamos el artículo 1290 de nuestro Código Civil, por favor, compañeros. Dice: todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción de revocatoria.
Entonces, si en dado caso yo tenía un crédito que celebré en abril, pero ya para mayo ya estaba yo vendiendo la casa, el negocio impugnado es posterior. Es decir, el negocio por el cual el acreedor me está cobrando es anterior al negocio que se está impugnando. Entonces, de esa manera, todo vuelve a su anterior estado. Veamos, ahora sí, la siguiente diapositiva. Son dos los casos generales de revocación, compañeros. Pero el primero de ellos es que el deudor enajena sus bienes en fraude de los derechos del acreedor. O sea, yo voy a simular la venta de una casa con tal de defraudar al acreedor para no pagarle. Entonces se declara ineficaz el negocio por medio del cual yo estoy vendiendo una casa para que esa casa regrese a mi patrimonio y me puedan quitar esa casa, el acreedor pueda hacerse de pago. Y el otro caso en el cual se puede aplicar la revocación es cuando existe un deudor que está en estado de insolvencia y en lugar de pagar la deuda en la cual se encuentra insolvente, paga otras deudas que tiene. Les pongo otro ejemplo. Yo voy y solicito un préstamo. El tiempo pasa y no lo pago. Pero tengo otros 2 préstamos más que están en tiempo, que ahí todavía no hay ningún problema. Entonces recibo un dinero y en lugar de pagar la deuda en la cual ya estoy insolvente, pago las otras. Entonces ese acreedor tiene el derecho de declarar ineficaz los negocios que yo esté celebrando para que él pueda hacerse de pago, con pueda hacerse de pago con mis bienes. Entonces aquí es porque en lugar de pagar lo que yo ya debía, pague a otras deudas. Entonces esos son los dos casos. Una donde el deudor enajena bienes en fraude del acreedor para no pagarle. Y el segundo es que el deudor paga al acreedor, pero no al acreedor en el cual está insolvente. Entonces el acreedor en el cual la deuda ya está insolvente, entonces viene y plantea una acción en contra del deudor, del negocio fraudulento que él celebró. Esa es la revocación, esa es la acción de revocatoria, compañeros, también conocida como acción pauliana, porque en honor al pretor Paulo, el pretor romano Paulo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener la revocatoria? El primero de ellos es que el negocio esté causando perjuicio al acreedor. Si estamos vendiendo un bien que iba a servir de garantía para pagar una deuda, obviamente le estamos causando un perjuicio al acreedor. Segundo, que ese contrato se haya celebrado en fraude de los derechos del acreedor, lo estamos defraudando totalmente. Y tercero, que el crédito que motiva la acción revocatoria sea anterior al negocio. Es decir, yo celebré mi crédito, es decir, el préstamo, en abril, pero estoy vendiendo en mayo.
Entonces, por fechas, como es anterior al negocio que voy a impugnar, yo voy a impugnar la compraventa que se celebró de la casa que yo había otorgado en garantía y la había hipotecado. Esa casa, ese negocio se celebró en mayo, ese negocio se va a declarar ineficaz. Entonces es un negocio cuyo crédito es anterior. Pues hay que ver las fechas para poder en determinado momento poder establecer esta situación. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los efectos, compañeros? ¿Cuáles son los efectos que tiene la acción revocatoria? Entonces, básicamente la acción revocatoria, el objetivo esencial que tiene es de que los bienes regresen al deudor. O sea, los bienes que él fraudulentamente vendió o dejó salir de su patrimonio, que regresen a él para que se restituya la situación a como estaba al inicio, para que el acreedor pueda hacerse de pago, pueda cobrarle, pueda quitarle la casa o pueda simplemente cobrarle lo que le debe. Si a la persona a la que se le entregó el bien, supongamos que yo tengo una deuda y estoy garantizando la deuda con mi casa, pero se la estoy vendiendo a un amigo mío. Ese amigo mío sí sabía que yo le estaba vendiendo de manera fraudulentamente mi casa para no pagar la deuda. Entonces, él está obrando de mala fe. También a él se le van a deducir daños y perjuicios, compañeros. También a él se le deducirán daños y perjuicios, no solo al deudor, también a él. ¿Cuándo va a cumplir sus efectos o pierde los efectos la acción revocatoria? ¿Cuándo no se debe de? Ya es por demás plantearla. La acción revocatoria pierde sus efectos cuando el deudor ya tiene nuevos bienes. Supónganse, yo fraudulentamente quité mi casa, se la di a otra persona, pero resulta que compré otra casa. Entonces adquirí nuevos bienes. Y de esa manera el acreedor me va a quitar o se va a hacer de pago, me va a quitar la casa para hacerse de pago. Entonces, si yo adquiero nuevos bienes, entonces ya no tiene sentido plantear la revocatoria. Ya no tiene sentido declarar ineficaz ese negocio, porque ya estoy con bienes con los cuales se puede pagar. Y por último, es que el deudor haya pagado su deuda, entonces ya no tiene sentido plantear la revocatoria si ya pagó, ya cumplió con la obligación. Entonces, una vez la obligación se cumplió, ya no hay necesidad de plantear ningún tipo de acción. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación sobre estos temas? Las diapositivas se les hicieron llegar el día martes, hoy hace 8 días. De todas maneras, esta clase la vamos a colocar al final de esta semana en Classroom, para que ustedes puedan consultarla de todas maneras, ¿verdad, compañeros? Gracias, licenciado. Muy bien, compañeros. Yo les agradezco mucho la atención prestada. Los veo entonces el día jueves, compañeros. El día jueves a esta hora. Que pasen ustedes una feliz noche y Dios me los bendiga, compañeros.